¿Cómo encontrar tu voz a través de las músicas colombianas? En el desarrollo artístico, un músico se encuentra ante diferentes procesos a lo largo de su formación profesional, que se enmarcan desde la práctica, desde el conocimiento o desde la interpretación de tu instrumento como nosotros. En ese proceso abordamos diferentes lenguajes musicales provenientes del barroco, el romanticismo, el clasicismo, las músicas contemporáneas, pero también adquirimos elementos provenientes de músicas populares que han estado conectadas con la academia, como el jazz. Entonces tomamos herramientas del swing, de la balada, del bebop, del hard bop, y entre todos esos universos empezamos a mezclarlos nosotros para nuestro desarrollo interpretativo e instrumental. De ahí empezamos a adquirir destrezas y habilidades que se vuelven parte de nuestro universo sonoro. Pero a nosotros nos pasó algo muy importante en ese punto, y es que llegó una pregunta que decía, ¿dónde está mi voz como artista? Y esa pregunta no vino sola, vino llena de 1000 preguntas más. ¿Cómo me quiero desarrollar? ¿Hacia dónde me quiero dirigir? ¿Cómo quiero plasmar mi voz musical frente al mundo? Y estas preguntas nos empezaron a sacar de nuestra área de confort. Y esa área de confort nos llevó a una búsqueda. Pero fue una búsqueda muy cercana, porque terminamos yendo a las músicas del día a día, las que nos habían acompañado desde pequeños, las músicas que estaban presentes desde los abuelos, desde los papás, desde los vecinos, desde los festivales, desde las fiestas. Y ahí estábamos de cara ante las músicas colombianas, ante los sonidos del Caribe, del Pacífico, ante los ejes sonoros que atraviesan el territorio nacional. Y pasó algo muy lindo, que nos enamoramos de las músicas de la región andina colombiana, de los pasillos, de los bambucos, de las guabinas, de los torbellinos. Y ahí empezamos a ver algo muy importante, que nos llevó a un cuestionamiento más. ¿Por qué su cercanía durante nuestra formación en la academia ha sido tan abstracta? Esa pregunta tuvo respuestas más adelante, pero por lo pronto entramos a conectarnos con ellas. Llegamos de la manera más respetuosa y honesta a la tradición, a reconocerla, a entender su historia, a conectar con los compositores y con los músicos que las habían impactado. Y en ese proceso entramos en un ámbito investigativo bellísimo, porque además empezamos a analizar sus melodías, sus rítmicas, sus formas, sus estructuras. Estábamos de frente al trío andino, a las estudiantinas, y ahí nos empezamos a reconocer nuestra voz, pero además pasó algo muy lindo, una chispa creativa, que fue que empezamos a componer a través de ellas, a tomarlas, pero también decir, nosotros también tenemos todos estos lenguajes que hemos desarrollado y tenemos estas voces que queremos conectar. Y en esa conexión empezamos a generar melodías, armonías que nos estaban dando nuestra propia identidad. Y esa identidad tuvo una luz muy bonita en el 2006, cuando fuimos unos de los ganadores del Premio Nacional en Investigación en Música del Ministerio de Cultura. Ese premio nos dio alas, pero no solo nos dio alas, también nos llevó a poner toda esta investigación que habíamos creado en un libro. Y ese libro, que para nosotros era como el resultado de todo este proceso, empezó a conectarse con muchas personas, músicos dentro y fuera del país, que nos dimos cuenta que tenían esas mismas inquietudes. Entonces, lo que en un momento eran preguntas, encontramos entonces certezas, respuestas, y a partir de esas respuestas tomamos decisiones y emprendemos proyectos. Y en ese momento, el primer proyecto que decidimos emprender es grabar nuestro primer disco, consolidar esta búsqueda y exploración que estábamos realizando, denominar el proyecto como Carrera Quinta y grabar su primer álbum. Un álbum donde estuviese esa exploración, esas búsquedas de cómo se entrelazan los sonidos del tiple, de la bandola, del pasillo, del bambuco, junto a los sonidos del jazz, que eran los que habíamos estudiado. Pero no solamente era como publicar el álbum, era también recoger esa experiencia de investigación que habíamos realizado y acompañarlo de un libro que contextualizaba todo ese proceso, toda esa búsqueda, y donde se encontraban también las composiciones que habíamos realizado para el disco.
El disco empieza a abrir puertas, a buscar caminos por sí solo. Y la primera que abre es muy particular, abre la de Berklee College of Music. Berklee es una de las universidades como más emblemáticas en el mundo, un lugar donde muchísimos músicos han querido, han deseado ir a estudiar. Nosotros no fuimos a estudiar a Berklee. Berklee nos dio la oportunidad de ir a enseñar, de compartir, de hacer talleres, de hacer conciertos, de trabajar con sus estudiantes. Ellos vieron algo, que había algo particular en nuestra música y decidieron que lo lleváramos con ellos. Más adelante, el álbum sigue recorriendo caminos y llega a los oídos y a las manos de un compositor de música para Big Band que se llama John LaBarbera. John había sido un compositor que en ese momento dirigía el programa de jazz de la Universidad de Louisville en Kentucky. Había escrito música para muchos músicos como Glenn Miller, Count Basie, Buddy Rich. Y él escucha el álbum y dice, acá hay algo particular, nos llama y nos da la oportunidad de tener una beca para cursar una maestría en jazz en donde él trabajaba. Y desde el comienzo nos da una carta en blanco que podemos escribir como quisiéramos, una carta en donde podemos explorar y nos motivaba a continuar explorando ese lugar del encuentro de lo colombiano junto a los sonidos del jazz. Y ahí surge otra oportunidad en el 2012, cuando aparece el JEN. ¿Qué es el JEN? El Jazz Education Network Conference, que es una convención que se realiza todos los años en enero en Estados Unidos, en donde se reúnen la gran mayoría de programas donde hay énfasis en jazz en ese país. Se reúnen profesores, estudiantes, directores de programas, directores de orquesta, para trabajar alrededor de esta música en conciertos, en talleres, en conversatorios, evento académico que pues se reúnen y comparten en ese lugar. Nuestra universidad era la anfitriona y teníamos que hacer un concierto de bienvenida, de apertura. Entonces John, que era el director de la Big Band del programa, nos convoca a algunos estudiantes, algunos egresados, y dice, bueno, vamos a hablar de qué es lo que vamos a mostrar en ese evento, que es muy importante. Entonces nos dice, vea, tenemos dos opciones. Primera opción, pensando en la audiencia, vamos a escoger el repertorio más emblemático de la historia para la Big Band, o el que es el reconocido como el más complejo, y vamos a mostrar como el buen nivel que tenemos. Pero él dijo, no, no vamos a hacer eso. Vamos a mostrar lo que hacemos acá, nuestras identidades, y esas son las búsquedas que cada estudiante de composición estaba realizando. Entonces, particularmente nos dice a nosotros, compongan una obra que tenga esa búsqueda alrededor de lo colombiano. Entonces, obviamente recibimos esa oportunidad como algo grandioso, pero también había ciertos nervios, cierta ansiedad por cómo iba a salir. Eso termina saliendo bien, lo interesante viene después, los días posteriores en la convención, cuando vamos de un lado al otro, conociendo personas, profesores, estudiantes de otros programas, y nos paran en los pasillos, en los salones, y nos dicen, oigan, ustedes fueron los que presentaron esta obra, me pueden contar acerca de estas melodías, estos giros melódicos, estos ritmos, estas articulaciones, estos fraseos, son diferentes. Ahí encontramos que había algo, que había posibilidades de seguir creciendo y de seguir explorando. Y entonces ahí vino otra pregunta. ¿Cómo podíamos desarrollar esto en Colombia, de Colombia para el mundo? Y esa pregunta venía acompañada de muchos retos. Los retos eran, primero, terminar todas las obras, entrar en una parte creativa importante que fue maravillosa porque empezamos a entrelazar todos estos universos que estábamos conociendo. Pero después de tener todas las obras, vinimos acá y le empezamos a contar a la gente la idea que teníamos. Y en ese sentido nos encontramos con voces, unas voces que nos decían, no es posible, no es tan fácil, no lo van a lograr, es muy difícil. Entonces decidimos poner en off esas voces y empezar a encontrar una ruta para hacerlo posible. La primera parte, que fue maravillosa, fue conectar con los músicos, músicos increíbles que se sumaron al proyecto y que se enamoraron de él igual que nosotros, que pusieron todo su talento en función de él. Y cuando entramos a estudio pasaron cosas mágicas. Pero la otra era la financiación, y la financiación de un ensamble tan grande e independiente que solo estaba en la cabeza de nosotros dos, pues tenía grandes implicaciones. Así que para entrar a estudio usamos recursos propios para poder poner el camino a andar.
Pero después en estudio, cuando vimos lo maravilloso que estaba pasando, lo que estaba condensándose ahí, dijimos, la etapa de postproducción tiene que tener el mismo nivel de calidad. Entonces ahí decidimos hacer un crowdfunding, que esa plataforma en ese momento internacionalmente tenía un impacto, pero acá en Colombia apenas la estábamos conociendo. Pero ahí nos pasó algo que no esperábamos, que era que las personas que se unieron al crowdfunding empezaron también a sentir el proyecto como propio y al tiempo se volvieron divulgadores, empezaron a hacer réplicas, se sentían casi como si el proyecto fuera de ellos, a tal punto que cuando hicimos el concierto de lanzamiento eran muchos equipos confluyendo juntos. Uno, el teatro. Otro, los músicos y toda la Big Band, pero estaba el público también. Éramos 550 personas en ese auditorio, todas con las ganas de ver brillar la luz de ese disco. Y ese camino tuvo otras cosas, porque a lo largo del año empezó a tener reseñas de prensa internacional y nacional muy positivas, al punto que en ese año quedamos nominados a los Latin Grammy en la categoría de Jazz Latino, que fue maravilloso. Ese era el premio más grande. Estábamos entre los 5 nominados ya y además sabíamos que dentro de toda la convocatoria habían pasado cientos de propuestas y además de eso estábamos al lado en la nominación de músicos que admirábamos montones desde nuestra etapa de formación, que querían saber sobre las músicas colombianas, sobre lo que habíamos desarrollado y dentro de lo que había pasado. Entonces, en ese punto fue uno de los grandes brillos que también nos motivaron a seguir en estas búsquedas. En ese proceso nos preguntábamos, teníamos respuestas, pero surgen más preguntas. Hicimos, ¿por qué no extrapolar esto? ¿Por qué no llevarlo más allá de ese proyecto que estamos desarrollando los dos? Y nos cuestionábamos, ¿por qué no existe un espacio de formación académica en donde todos sus cuestionamientos giren en torno a las músicas colombianas? Y ahí, en ese momento, surge la iniciativa de crear la maestría en músicas colombianas en la Universidad del Bosque, como un espacio para conocer, para reconocer, para acercarse, entendiendo sus complejidades, sus diversidades, comprendiendo también el proceso de respeto que debe haber por las comunidades de las cuales son parte, donde se desarrollan las prácticas de tradición oral, pero todas las posibilidades que se pueden dar alrededor de ellas. También comprendiendo las diversidades que hay con los estudiantes que hemos tenido, que vienen de diferentes ciudades del país, estudiantes que han venido al exterior, de Estados Unidos, de Alemania, o incluso colombianas que viven fuera del país y han decidido regresar para reencontrarse con identidades y búsquedas distintas. Algunas personas que llegan con una inquietud de quizás profundizar de lo que se puede entender como los saberes más tradicionales, pero también otras personas que quizás como nosotros quieren dialogar con otras músicas y entrelazarse así como con el jazz, con la música electrónica, con el pop, con la música académica, con lo clásico. Incluso un estudiante recientemente hizo un proyecto en el que se vinculaban los sonidos del metal más pesado junto a los sonidos de la banda de viento de Porro Pelayero. Músicas que parecerían diferentes, distantes, pero que pueden dialogar. Y para dialogar hay que acercarse y vemos que esos diálogos se pueden fortalecer, pero con los territorios. Y surge internamente en el programa un proyecto propuesto por la profesora María José Salgado, que son las pasantías de inmersión. ¿Y las pasantías de inmersión en qué consisten? Viajes a territorio para que los estudiantes puedan acercarse a las comunidades, a los maestros y entender las lógicas que están alrededor de estos saberes de tradición oral. Todas esas experiencias estaban grabadas, la maestra hacía un registro en video y teníamos horas y archivos y gigas y drives llenos de carpetas de cada pasantía, de cada experiencia y decíamos, acá tenemos algo, debemos hacer algo con esto. Surge entonces una oportunidad. La Fundación Latin Grammy tiene siempre unas propuestas de convocatorias para preservación. Y dijimos, acá está. Acá podemos buscar algo para preservar estos saberes, esas experiencias, lo postulamos, recibimos el reconocimiento y gracias a eso se produjeron 7 documentales que cuentan todas esas experiencias que se habían vivido y que se han desarrollado y encontrar precisamente ya al final de este camino cómo después de casi más de 5 años del programa, los estudiantes han trascendido lo que algunas veces son de pronto unos requisitos académicos, proyectos que quizás se presentaron en este auditorio y los estudiantes después los consolidaron, los grabaron en estudio,
recibieron reconocimientos, así como nosotros tuvimos una oportunidad de un Grammy, también lo tuvieron estudiantes del programa. Algunos actualmente lideran procesos muy importantes que se están desarrollando desde el Ministerio de Cultura o son docentes en otras instituciones y replican esas experiencias que vivieron acá. Procesos que algunas veces, como pensábamos inicialmente, como músico tienes un reto como artista, el de reconocer ciertos aspectos técnicos, los contextos, la historia de tu disciplina, pero algunas veces nos olvidamos de esas identidades, de quiénes somos, dónde estamos, cómo estos saberes y todos estos conocimientos que estamos recogiendo, en dónde los voy a poner. Y ahí es donde encontramos, en el final de este camino, cómo es posible encontrar tu propia voz a través de acercarte a las músicas colombianas. Gracias.